Arturo Marcelo Medina, nacido un 16 de marzo de 1951 en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, a 250 metros de la provincia de Santa Fe. Mirá qué cerquita que estaba, en el hospital de la ciudad. De muy chico tuve la idea de querer conocer el mundo, volaba, tenía mucha imaginación y un buen día mi maestra de quinto grado, que era el último día de clase o el anteúltimo, estábamos por ahí, nos preguntó qué íbamos a hacer cada uno cuando seamos grandes, doña Elsa de Codó. Y ella dijo, hizo esas preguntas y cada uno de nosotros fue respondiendo de acuerdo a lo que, imagínate, pibe de 11, 12 años. Y uno iba a ser piloto de aviones, de la Fuerza Aérea, el otro iba a ser no sé qué cosa, otro carpintero, y yo conocer el mundo. Y ella me dijo así como sobrándome, dijo, cállese la boca, ¿qué va a conocer el mundo usted? Y yo le dije, yo le voy a escribir desde Colombia y desde Japón. Y le escribí. A mí Colombia me parecía que estaba muy lejos, porque en aquellos años se escuchaba la radio, los partidos de la Copa Libertadores y de Colombia, me parecía que estaba lejísimo, mucho más lejos que Japón inclusive. Y bueno, y le escribí, después la fui a ver, y con los años, bueno, falleció y yo no me había enterado. Cuando la fui a ver por segunda vez, después de haberme ido de mi casa muy joven, ya había fallecido. Y elegí la carrera de marino mercante. Una carrera, una profesión muy linda que me llevó a conocer el mundo, me llevó a los lugares más increíbles y a los lugares más insospechados, porque yo no tenía ni idea de dónde estaba a veces, y a veces decía, si me viesen los muchachos. Así que bueno, eso. Persistente, Marcelo. Sí. Yo inclusive llegué a tener un amor en Brasil que ella me dijo, si vos te querés casar conmigo, tenés que dejar de navegar. Yo le dije, a mí me falta mucho todavía por conocer el mundo. Y opté por quedarme arriba de los barcos. Sufrí mucho por eso, porque ella era una chica muy buena, muy linda, piba, buenísima era. Pero bueno, yo tenía un objetivo que era conocer el mundo y apenas había conocido una parte de América, una parte de Europa, y me faltaba mucho. Y digo, por buen trabajo que pueda llegar a tener, nunca como los barcos. El barco te lleva de un día para el otro a cualquier lugar, y trabajando y ganando y estando bien. Los barcos en ese sentido han sido para mí un gran escalón para ayudarme a conocer. Por eso a veces hago la comparación y ustedes, cuando hablo con mis vecinos, les digo, ustedes no saben en el país que viven. Si supieran el país que tenemos, si ustedes supieran realmente el potencial y el país que tenemos, no dirían lo que a veces dicen. Y si los políticos se dieran cuenta del país que tenemos, sería bárbaro. Sí. Mi familia actual, estoy solo, no vivo solo. Pero mi familia se componía de una bisabuela, abuelo, mi mamá, mis tíos y mi hermano. Yo, por esas cuestiones de la política, que mi papá siempre se dedicó a la política, en el golpe del 55 se escapó de la Argentina, se fue a Brasil y bueno, cuando lo volví a ver yo ya era muy grande, 20 y pico de años, y tenía, bueno, él ya tenía otra mujer, tenía otro hijo, etcétera, y eso pasó. Bien, ¿en qué año naciste? En el 51. Ajá, y en el 55 tu papá tiene que... Se fue del país, se fue y allá en Brasil lo cobijó Jânio Quadros, el que era presidente de Brasil. Estaba muy comprometido con el tema político y bueno. Mi viejo era del gremio mosaísta, trabajaba en el gremio y él trabajaba en una fábrica y además era del sindicato del mosaísta. Eran los que hacían los mosaicos, mosaístas. Y era del Partido Comunista también. Entonces, bueno, fue muy duro para él y para todos nosotros después, porque, bueno, la consecuencia de que él se haya ido, nosotros quedamos prácticamente a la deriva. Claro.
Y gracias a mis tíos, a mi abuelo, que más o menos le ayudaron a mi madre, y nosotros pudimos por lo menos hacer la primaria y a los ponchazos empezar la escuela secundaria, que no terminé ahí en Córdoba, y que sí terminé de grande e ingresé inclusive a la facultad. Ajá. No pude terminar la carrera por razones laborales, pero... ¿A la facultad de qué? Facultad de Derecho. Ujú. Y después ingresé acá en Rosario a la Facultad de a Bellas Artes, a la carrera, para hacer una tecnicatura o bien para hacer la licenciatura, pero me cansé porque no veía que me llenaba realmente la idea del arte, estaba muy embromado el tema, éramos 140 en un aula, una locura. No, mi mamá concurría los días domingos a limpiar el dormitorio de las internas del Cotolengo Don Orione. Y ella eligió los domingos porque era el día que tenía libre prácticamente, nosotros no íbamos a la escuela, ella no trabajaba, y en cambio mi padre no, mi padre tenía una muy frecuente participación política en lo de él y una activa participación en el club del barrio. Ajá. Él fue de la comisión de lo que aquí se conoce como ¿cómo que le dicen acá? Comisión directiva. Sí, una especie así de comisión del barrio, una cosa así era. ¿Y tenías La vecinal. Él tenía una gran participación en la vecinal. Y tenía muchos conocidos en la política, muchísimos, Ajá. muchos, sí. ¿Y tenías hermanos? Tengo un hermano mayor que fue cuando vino el golpe del 55, mi viejo había ido a buscarlo no sé a dónde, nunca supe, y se lo llevó con él. Ajá. ¿Se lo llevó a Brasil? Sí, después lo trajo y lo tenía una tía nuestra y bueno, la historia es bastante jodida porque mi hermano hoy es un tipo ya de 70 años y él sigue pensando, ¿y por qué me tocó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué le tocó Y no, qué cosa? que tener que separarse de la familia. De la mamá, sobre Sí, todo. claro. Él se cuestiona mucho eso y le digo, vos le cuestionas todo eso a tu viejo, le digo, no, yo no me sentía hijo de él. Claro, Entonces nos peleábamos por eso, a veces discutimos por ese tema. claro. Entonces, claro, y bueno, su infancia fue muy brava, su adolescencia muy dura, porque con la nueva mujer de mi viejo lo maltrató, le hizo pasar la de Caín, como quien dice, ¿no? Y mi viejo con la política, que parecía que estaba todo bien, pero cuando venía a la casa él ya estaba durmiendo, y cuando se iba estaban durmiendo, así que Claro. prácticamente Pero no. se encargaban de la casa. No era muy cariñoso, era un tipo así muy duro, muy enjuto era. Ujú. Entonces, claro, a él era la política y la política, el resto, nada. Yo para poderme, para que mi mamá me firme unos papeles que yo necesitaba para irme de mi casa, opté por viajar a Córdoba. Primero me escapé yo de mi casa. Yo veía a mi mamá explotada, mi tío explotado, mi abuelo que no tenía una jubilación, y yo ya sentía, llevaba en los genes eso de la política y de esas cosas, lo tenía muy presente. Es más, mi vieja me decía, vos vas a ser igual que tu padre, porque nosotros estamos hablando y vos siempre me salís con un martes 13, me decía, por el tema de la política. Me decía, no. Y tenía 12, 13 años, yo repartía diario y el patrón no me pagaba, iba al Ministerio de Trabajo, lo denunciaba, hacía cada lío. Y entonces, bueno, y eso mi mamá me lo decía siempre. Entonces yo me escapé de mi casa y tuve 1 año y pico en un colegio en Córdoba, en un colegio industrial, y ellos me pedían el documento. Si vos no me traes el documento no hay más libreta, no hay más nada. ¿Dónde viví vos? Y yo vivía en una pensión. Solo.
vivía solo primero y después la dueña de la pensión había quedado viuda y me puso a vivir con en la misma habitación que el hijo de ella, Miguelo. Entonces íbamos a la industrial a la noche y volvíamos a la pensión y yo trabajaba en una estación de servicio, era muy chico, era ¿Cuántos años tenías? 14. Claro. Entonces cuando me trae la policía de vuelta, porque me denuncian en la escuela, y me trae la policía y mi mamá, le dije a mi mamá, si vos no me firmás, bueno, andate a la Marina. Y yo me fui a la escuela de marinería, pero de la Armada. Estuve 3 años y me fui porque no lo soportaba. Eso fue lo que tengo negado, nunca lo cuento, porque es una historia para mí tan triste, para mí fue muy triste, porque digo, yo mirá dónde tengo que estar yo, y claro, todo ese cuerpo a tierra y carrera a mano que no lo soportaba. Claro, Pero claro, era hacer eso y una vez que cumplía los 18 años irme al diablo. Y bueno, yo empecé navegando en la Marina de Guerra y no me gustaba, la verdad no encajaba en el sistema. Ajá. Sí, yo Era muy rígido. no solo rígido, sino que además yo venía de 14, 15 años de camisa con jabot, de pelo largo, de escuchar a los Beatles, de que me dijeran cualquier cosa a mí, a algunos pibes, en principio de mi pueblo y después de Córdoba, porque se bailaba ranchera, paso doble y nosotros íbamos con los Beatles y nada que ver. Entonces verdaderamente éramos, ni sapo éramos, ni pozo teníamos. Y hablar de la música progresiva, ¿sabés lo que era hablar de la música progresiva? Era una locura, no saber. Claro, ¿cómo le iba a hacer entender a los tipos de hablar de música progresiva cuando era cuarteto y, viste, Claro. ranchera y paso doble? Claro, era nada imposible. Y bueno, me voy de baja de la Marina y ya con casi habiendo empezado los trámites de la libreta de embarque. Sí. Bueno, el 2 de agosto de 1970 embarqué por primera vez. Ajá. Me fui a navegar. ¿A dónde? A Ushuaia. El segundo viaje lo hice a Brasil. El tercero a Europa. Y ya ahí ya era como que iba completando mi idea, pelo largo, venir a cualquier hora, tomar, asado, noche y trabajo, ¿no? Mucho trabajo, porque los barcos eran muy duros. Los barcos no eran lo que son ahora, era muy duro. Cuarteles, biner, mucho trabajo, mucha fuerza, muchas horas, realmente era muy dura la vida. Arriba de los barcos era muy dura, pero yo me sentía re cómodo, porque estaba en lo mío, estaba en lo que yo había elegido, estaba en lo que yo quería. Imagínate, en el año 72 voy a Colombia. Lo primero que hice le escribí a la doña Elsa de Codó, Claro. la primera carta. ¿Qué dijo doña Elsa? Y no, medio como que no se acordaba, ¿viste? Y después, un día le dije a mi mamá, ¿por qué no vas hasta...? Y le preguntás si recibió la carta, porque no me la contestó. ¿Sí? ¿Quién es que me escribe de Colombia? Entonces, claro, cierto. Entonces, claro, y bueno, y ahí ella cayó en la cuenta que el que le había escrito era yo. Y ella recordó que yo le había dicho que sí, que iba a ir a conocer el mundo. Yo participaba mucho de la actividad sindical, en elecciones, en el armado de lista, con compañeros, visitábamos compañeros, habíamos hecho ollas para darle de comer a los compañeros que no estaban embarcados, que estaban sin trabajo. Hacíamos colecta para pagarle a los que venían del interior la habitación, la pieza del conventillo de La Boca. Ajá. Tenía una gran actividad yo. Y ya vivía con mi pareja, con mi primer mujer. Yo me casé en el año 79. Me casé. Y, ¿cómo es? En el año 81, yo todavía vivía en San Martín, provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos años tenías? Y tenía 30 años. Cuando me mudé a la capital, por una razón
por la obra social, porque en la provincia no teníamos nada. En cambio en la capital sí, el Sanatorio Mitre, etcétera, etcétera. Entonces opté por irme a vivir a la capital y bueno, nos fuimos a vivir a Villa Lugano. Y eso fue a finales del 81. Más o menos en noviembre embarqué en un buque que se llamaba Mar Linda, de Siamar, una empresa Siamar, y me voy a navegar al norte de Europa. Una navegación fue terrible porque el 31 de diciembre a las 10 de la noche tuvimos que salir de Santo, Brasil. Estábamos en el muelle y viene el oficial de guardia y dice: bueno, muchachos, tengo una mala noticia y una buena noticia. Empezá por la mala, le dijeron. Estábamos todos en el comedor, atentos a ver qué pasaba con el barco, si nos íbamos o no. Dice: la mala noticia es que hay que poner todo el barco a son de mar y dejar solamente destapada la bodega 3, no me acuerdo. Y la buena, nos vamos mañana a las 10 de la mañana. Y claro, la mesa eran las 8 de la noche, 9 de la noche, la mesa toda puesta ahí con pan dulce, se entraron a tirar con el pan dulce. Y a las 2 horas viene y dice: no, dice, nos vamos igual. Y había que juntar el pan dulce de vuelta, ponerlo en los platos. Fue una risa esa noche. Bueno, y de ahí tenía compañeros muy buenos compañeros, como Carlito Camarero, que era el electricista, como Argel, el gordo Argel, Don López, el negro Morel, todos muchachos ya grandes, ¿no? Ahora grandes, pero en aquel tiempo éramos todos muchachos jóvenes. Y bueno, y así fue que nos fuimos a Europa a seguir navegando. ¿Y cómo te toca ir a Malvinas? Cuando vengo de ese viaje, yo llegué más o menos en marzo, los primeros días de marzo, vinimos de vuelta a Buenos Aires, y estaba de vacaciones yo. La empresa me dice que bueno, que yo no seguía viaje, que me iba a quedar de vacaciones, que me quedara atento, que en cualquier momento me llamaban para hacer otro viaje en otro barco, no en el mismo. Entonces yo estaba en mi casa, el 2 de abril a la mañana me golpeó a la puerta un tipo que vivía en el departamento de arriba, que me dice: ¿viste lo que hicieron estos locos? ¿Qué hicieron? Y tomamos las Malvinas, dice. Él era de la Fuerza Aérea, era suboficial de la Fuerza Aérea. Y yo le digo: y bueno, no sé qué decirte, porque estaba durmiendo, ¿no? Esa noche anterior había estado hablando como hasta las 2 de la mañana, porque el 31 de marzo de 1982 yo participé de la movilización de Paz, Pan y Trabajo, organizado por Baldini y la CGT, y en la Plaza de Mayo me pegaron en la espalda con un canuto de gas lacrimógeno que me hizo ver las estrellas, y bueno, y a correr y paleado, y bueno, nos agarran, un grupo muy grande éramos, que íbamos escapando de la Plaza de Mayo, nos agarran ahí en la esquina de Piedras y Avenida de Mayo, y en un colectivo de la línea 24 nos fueron desparramando por las comisarías, y a mí me tocó ir a la comisaría segunda, por la calle Lavalle. ¿Primera o segunda? La primera creo que es esa. Lavalle y Florida, casi por ahí. Bueno, estuvimos hasta el otro día a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Muy maltratados. Muy maltratados. Era marzo, todavía la noche no era tan fría, pero nos tiraban agua. Nunca supe si tenía realmente electricidad la reja, pero un sargento y otro más que venía de civil ataron unos cables en la reja porque teníamos compañeros en una celda que éramos como 15 y estábamos dentro de una celda ahí todos así parados, todos, no cabíamos casi ahí adentro. Y bueno, ir al baño, olvídate. Y al otro día a la mañana nos largaron por orden de no sé qué juez, sin plata, apenas con el documento, sin un centavo. Bueno, nosotros volvimos todo para el sindicato, lo que éramos del sindicato marítimo, volvimos al sindicato marítimo.
Y yo el día 1 de abril a la noche me quedé hasta tarde comentando lo que nos había pasado. Claro. Porque vino un vecino que había estado conmigo también detenido aquella noche y con la señora, Ítalo Ruiz era, que vivía a 2 cuadras de mi casa, habían venido y bueno, y estábamos comentando todo ese tema, ¿no?, de lo que nos había pasado. Él se fue, yo me acosté a dormir y bueno, al otro día, como estaba de vacaciones, me levantaba tarde, me levanté tarde, pero ya estaba todo el quilombo en la Argentina con el tema de que habían tomado las Malvinas, etcétera, etcétera. Y bueno, y nunca pisé la Plaza de Mayo mientras estuvo Galtieri. Nunca. Ajá. Yo nunca. Yo nunca fui a una movilización de esa que pedía a Galtieri que fueran a la plaza, nunca. ¿Vos qué percepción tenías de Yo que ibas como viendo de facto? no pensé que que a mí me iban a llamar, de ninguna manera, nunca pensé eso. Es más, en algún momento, en ese momento, no me acuerdo si era antes fue de la movilización, había ido yo al sindicato y me mandaron a la empresa Elma. Y ahí yo llené todos los papeles para la incorporación, para que me incorporen a la empresa. Y me habían mandado a hacer la revisación médica. Como me sacaron sangre, me acuerdo que aquella noche, 2 o 3 días antes de la movilización, y aquella noche cuando nos revisaban en la comisaría me preguntaban si yo me drogaba, porque tenía el pinchazo en el brazo y me habían dejado la marca. Ajá. Dice, vos te drogás, ¿no? No, yo no me drogo. Y claro, con pelo largo, barba, bigote, imagínate. Claro. Y así fue como aparecí en la empresa Elma, que fue que el día 14, más o menos el 10, el 12 de abril, me llaman de la empresa para decirme que bueno, que iba a hacer un viaje de 1 semana Ajá. a Comodoro Rivadavia. ¿Y vos qué pensaste cuando te dijeron eso? No, yo le pregunté, fui al sindicato y dije, che, mirá, me llamaron para hacer un viaje a Comodoro Rivadavia 1 semana. Y me dijo, y andá, me dijo, y si no vas, dice, la empresa te va a patear de vuelta a la calle. Y bueno, yo estaba alquilando, Claro. alquilaba, necesitaba trabajar, hacía poco tiempo que me había mudado, el alquiler era alto y bueno, y hasta que no me estabilizara económicamente y trabajando no podía hacer otra cosa que... ¿Pero pensaste que te iban a mandar a la guerra? No, yo no pensaba que me iban a mandar a la guerra, no, porque había colas y cola por todos lados pidiendo voluntarios, y yo nunca pisé en ningún lado eso para ir de voluntario. Dijiste, habiendo tantos voluntarios... Habiendo tanto voluntario, ¿para qué me van a mandar a mí? Entonces, me llaman a la madrugada y estaba un vecino con estos 2 tipos ahí, uno armado. En la puerta de tu casa. En la puerta de mi casa, pero yo vivía en un primer piso. Entonces le tocan el timbre a un vecino y la planta baja, ¿usted vive acá en la planta baja? Bueno, mire, le dijeron que eran militares, que venían, que querían que le abriera la puerta de entrada al edificio. El tipo no quería salir, el tipo, salió la mujer, una chica joven, estaban recién casados. Y salió, le abrió la puerta y bueno, vinieron a golpear la puerta de mi casa. Claro, lo primero que pensaron es, este guerrillero. Claro. No. Y me dice, el tipo tiene que presentarse a la empresa hoy, a la empresa Elma, dice. Bueno, pero yo recibí un telegrama ayer, digo, para que me presentara hoy, Claro. a las 9 de la mañana. Bueno, sí, nosotros le venimos a ratificar que usted se tiene que presentar. Sí, no, tenía una muy mala percepción. Y aparte, hacía poquitos días que me habían agarrado a palos, me metieron preso, me hicieron de todo. Entonces fui a la empresa y en realidad me sentía perseguido en ese tiempo. Yo sentía que me mandaron el telegrama y era como que veía gente extraña que pasaba y miraba. Digo, ¿vos lo conocés? Mi vecino un día me dijo, ¿vos conocés ese tipo? Después del telegrama y después de ese día que vinieron, 1 o 2 días después, nosotros veíamos que pasaba gente, nos miraban. Digo, no sé ni quién es.
Yo nunca me imaginé que podían llegar a ser lo de la Marina de Guerra. A lo mejor yo después con los años pensé, digo, estos tipos me mandaron un telegrama y a lo mejor pensaban que yo me iba a escapar. Claro. Vaya a saber, esas cosas, ¿no? Que a uno se le ocurren después de los años, con los años, uno empieza a pensar. Y bueno, el día 15 o 16 de abril me presento al barco. Éramos muy poquita gente, todavía no estaba armada la tripulación completa y bueno, automáticamente ponerme a trabajar. Había que cargar armamento, comida, está bien, había vestibadores, pero había que abrir y cerrar bodega, poner los pontones, los entrepuentes, para ir metiendo las cargas en los distintos pisos de la bodega, etcétera. Y bueno, y así fue. ¿Qué pensaban? ¿Que iban a Comodoro Rivadavia? Ya no me dejaron volver a mi casa. Nosotros ya una vez que embarcamos, el primer día volvimos ¿usted tiene toda la ropa? No. Bueno, váyase a buscar la ropa de trabajo. Bueno, yo traje ropa de trabajo, pero no tanta. Bueno, vaya a buscar. Y bueno, cuando iba saliendo, dice, ¿usted a dónde va? Voy a Lugano. ¿Usted es fulano? Sí. Bueno, venga que usted tiene que ir a buscar la ropa de trabajo. Sí. Bueno, venga que lo llevamos y lo vamos a traer de vuelta. Así que me llevaron y me trajeron al barco, el mismo día. Yo salí del barco a las 4 de la tarde, a las 7:30, 8 estaba en mi casa. Y los tipos jodiéndome en mi casa. Bueno, rápido, vaya buscando las cosas y me seguían por adentro de la habitación. Yo ahí pensé que no, a Comodoro Rivadavia no íbamos. Que iban a Malvinas. Sí. Zarpamos, me acuerdo que yo tenía la guardia de 8 a 12. Zarpamos y al otro día, como a las 8 de la mañana, no, a los 2 días, a las 8 de la mañana tomó la guardia y me acuerdo que dijo, escúcheme, dice, ¿cambiamos el rumbo? No, espere que tomen la guardia y después cambiamos el rumbo, le dijo el capitán. Le dijo al de la Marina de Guerra que teníamos ahí, un inútil, infeliz, que no servía para nada. Y dice, bueno, tomen la guardia. Sí, el tipo se dio vuelta, bueno, tomen la guardia. Yo lo miré como diciendo, no sabe nada. Y el capitán me hizo señas y tomó la guardia. Tomé la guardia y a los 3 minutos de estar timoneando dice, bueno, rumbo 105. Y vamos al sur, rumbo 105, casi el este. Sí. Entonces digo, con este rumbo no vamos a Comodoro Rivadavia. ¿Y usted qué sabe? Me dijo el de la Marina de Guerra. Sí, y yo tengo muchos años navegando, ya 14, 15 años navegando. Digo, con este rumbo no vamos a Malvinas, no vamos a Comodoro Rivadavia. ¿Y a dónde cree que vamos? Y a Malvinas, le digo. Ah, bueno, dijo. Y en la charla ahí, dijo, ya se dio cuenta que íbamos a romper el bloqueo naval, dijo. Y nosotros escuchábamos bloqueo naval, bla, bla, bla. Digo, si vamos a romper un bloqueo naval, me imagino que nos van a mandar a pique. O sea que le dije a mi compañero, que era Morán de apellido, el flaco Morán, le dije, mira, si nos mandan a Malvinas y vamos a romper el bloqueo naval, los ingleses están acá, le digo. Están dando vuelta acá. No sé si no hay submarino. Digo, vos por la duda agarrate un bolsito y ponete comida en el bolsito. Ponete fiambre, pan, galletita, lo que sea, digo. Y estate preparado. Yo andaba con mi bolsito para todos lados, ¿no? Sí. Llegamos a Malvinas y estuvimos en Puerto Argentino fondeado. Digo, así no vamos a descargar nunca el barco. Venía uno, decía una cosa, venía otro, decía otra. Por el VHF se escuchaba cualquiera. Entonces, vamos, dice el capitán, bueno, vamos a bajar una comisión, el jefe de máquina, fulano, mengano, me van a acompañar, vamos a ir en la lancha, nos van a venir a buscar desde el muelle para ir a ver las dimensiones del muelle y a ver qué elementos vamos a necesitar para descargar el barco. Y bueno, fueron y ese día volvieron, y digo, ¿y qué tal, che? ¿Todo bien? Sí, me acuerdo que fue el contramaestre Dionisio Cáceres, fue hasta Puerto Argentino, que estábamos ahí cerca, estábamos 2 millas y media fondeados dentro de la bahía de Puerto Argentino. Y bueno, y esperábamos que se fuera del muelle el buque Formosa para entrar nosotros a descargar. Y resulta que, bueno, se fue el Formosa y ese día, al otro día de la mañana teníamos que entrar al muelle, que fue el 1 de mayo.
y ya no pudimos entrar. Porque el Formosa no es que se fue, se había quedado hasta el otro día. Como nosotros no podíamos hacer la maniobra a la noche, se quedaron hasta el otro día. Y al otro día a la mañana, a las 5 de la mañana, empezaron a volar los ingleses, a tirar bombas, a matar gente. Que a nosotros nos tiraron también, estábamos en la bahía, bueno, y escapamos. Y en primer susto, digamos, ¿no? Me dice el capitán, ¿sabes que estamos pasando por todo un campo minado con el barco? Entonces me decía 10 grados a babor, 10 grados a estribor, 10 grados a babor, 5 grados más a babor, poner derecho así, y él tenía los planos de donde estaban las bombas. Y nosotros cargábamos, nosotros estábamos cargados hasta los dientes con un montonazo de material de guerra, misiles, bombas, había de todo. Bueno, y me dijo, ¿sabés qué estamos pasando? Bueno, no lo podía creer. ¿Y ahí ya toda la tripulación sabía que estaban yendo a Malvinas y que iban a una guerra o no? Estábamos en Malvinas, era el 1 de mayo. ¿Ya estaban en Malvinas y que estaban en una guerra? Claro, y si veíamos los aviones que le tiraban bombas, le tiraban con misiles, antiaérea, de todo había. Pero era ensordecedor el ruido. Imagínate la cantidad de elementos de armamento que le tiraban a los aviones cuando venían. Y los tipos arriesgados a tirarse arriba del aeropuerto para romperlo todo. Bueno, voló un avión, bajaron un avión y bueno, nosotros... ¿Y ahí cómo se organizaban? No, el capitán decidió irnos de Puerto Argentino a un lugar más seguro. Y el lugar más seguro era entre medio de las islas. Nos fuimos y nos metimos entre medio de las islas en un lugar que se llama Puerto Rey, frente a la bahía Cisne, a la isla Cisne. Ahí fondeamos. Y ahí quedó el barco. Estuvimos fondeados un montón de días, hasta el 16 de mayo que fuimos atacados a la 1 de la tarde, y después de eso vinieron a la fragata y lo terminaron de hundir. Ajá. Sí. ¿Y qué hicieron ustedes? Nosotros abandonamos el barco, nos fuimos a una isla del otro lado de la bahía, y bueno, y a esperar a ver qué era lo que iba a pasar. Y apareció un barquito, el Monzón creo que era, nunca me acuerdo, pero creo que era el Monzón, que nos rescató de ahí y caímos en un campo minado además. O sea, quédense quietos, quédense acá en contra de las piedras, no se muevan porque estamos en un campo minado. Imagínate. Uno solo, el radiotelegrafista tuvo un golpe y una cortadura en un dedo nada más, le sangró un poco, pero nada más. Y bueno, bajamos, estuvimos ahí, vino el barquito, nos rescató, y ahí, porque anteriormente, el día 10 a la madrugada, había sido atacada el Isla de los Estados, fue hundido el barco, murieron casi toda la tripulación, se salvaron solamente 2, y el Monzón venía era muy chiquito el barco, no entrábamos todos dentro del barco, entonces nos tuvimos que refugiar en la cubierta, en una cubiertita ahí, un barquito de 8 o 9 metros de largo, 10 metros. Nos refugiamos, entonces levantamos la capa del bote y nos metimos adentro. Y nos enteramos que adentro del bote estaba el flaco Botaro, estaba muerto, un compañero también. Del Isla de los Estados, era el jefe de cubierta. Yo lo conocí, era cadete, habíamos navegado una vez juntos y él era cadete cuando navegó él conmigo, y ahí ya era jefe de cubierta. Y ¿cómo es? Pero el día 9, antes de irse el barco, que habían venido ellos a retirar toda la carga que teníamos en su barco, a Espataro, a Daniel Espataro, le dejó una carta diciéndole que con la dirección de la casa y todo, que como ellos iban a seguir en el continente, nosotros ya estábamos descargados y volvíamos al continente, aparentemente volvíamos al continente, no íbamos a quedarnos tantos días, una carta para la señora, que Daniel Espataro se la llevó a la señora y ahí apareció la señora embarazada de 5 meses. Y bueno, no sabía cómo decir, verá, te mandó una carta,
y ella ya sabía que el barco había sido atacado, que no tenía noticias, y vos ¿cómo lo viste? Y bien, y bueno, y esas cosas, ¿no? Que volvimos el 5 de junio a la madrugada, nos rescataron con un helicóptero, nos llevaron al buque Bahía Paraíso. Y el día 7 a la mañana, a la madrugada, el día 7 de junio a la madrugada, llegamos en un avión, en un Fokker chiquito de aerolínea, sin asiento, sin nada, todo sentado en el piso. No importaba eso, ¿no? Lo que digo que el avión estaba siendo utilizado para proveer de elementos a la isla. Y bueno, nos sacaron en eso desde Comodoro Rivadavia, nos vinimos a Buenos Aires el día 5. Porque después de la guerra, a él lo designan en un barco y él pide llevar gente que había estado con él en Malvinas. Así que un barco malvinero era, el doctor Atilio Malvagni, se llamaba el barco. Y bueno, y hacíamos viaje al norte de Europa. Ajá. Íbamos hasta Rusia a veces. ¿Seguían trabajando juntos? Seguíamos trabajando juntos, sí. Eso fue un poco lo que me sacó un poco de, digamos, de la presión que tenía de deber el alquiler, de un montón de cosas, ¿no? Porque yo siempre digo, yo antes de Malvinas era un tipo feliz. Y porque tenía mi trabajo, estaba haciendo lo que a mí me gustaba, tenía una militancia sindical, tenía muchos amigos, tenía un montón de cosas. Y en los barcos uno tenía una hermandad muy importante con el resto de la tripulación y con otras tripulaciones y con otros compañeros, y de estar caminando los muelles, de ir a la ribera, a visitar a los compañeros que estaban embarcados, etcétera. Y bueno, después de Malvinas fue una cosa muy terrible, porque el primer golpe lo recibo de un dirigente sindical, que nosotros le decíamos chapa picada, Núñez, porque él, me acuerdo que llegué de Malvinas y a los 2 días me dice, no, tenés que ir a la agrupación porque Juan Arce quiere hablar con vos, que era el secretario general del sindicato. Y voy y me dice, bueno, acá está el compañero Núñez, acá está el compañero Mengano, estuvo en Malvinas, en el río Carcarañá, dice, está medio loquito, dice, pero bueno. Y yo dije, esto va a ser muy duro levantar esto, va a ser muy duro. En ese momento que todavía no estaba rendida la fuerza en Malvinas, nada. Estaba en la calle Lavalle en 1500, ahí teníamos la agrupación. Entonces digo, esto va a ser muy duro. Y así fue. Después lo comprobé con el tiempo. Fue muy duro, durísimo. Porque yo con 31 años, 32 años, trabajando más o menos, luchándola, peleándola, íbamos saliendo adelante, yo iba saliendo adelante, digamos, del tema postraumático ni se hablaba, ¿no? Yo encontraba compañeros pidiendo moneda en los semáforos, mi compañero en Malvinas, en el barco, era José Corbalán, él fue el primer suicidado de Malvinas, el primero que se suicidó. Después de la guerra fue él. Terrible. Terrible. ¿Tú lo conocías? Sí, era mi compañero de trabajo. Yo iba todos los días a la mañana, él estaba haciendo guardia en el General San Martín, porque la empresa no lo embarcaba. Le daba trabajo, sí, en el muelle, hacía guardia de las 6 de la tarde hasta el otro día a las 6 de la mañana. Se bañaba y se iba a La Boca, porque él no tenía trabajo y tuvo que entregar el departamento que estaba alquilando. Se fue a vivir un conventillo de La Boca, en una habitación de 3x3, 4x4, qué sé yo, y ahí cocinaban, comían, dormían, porque estaban realmente muy mal, estaban tirados. Después de la guerra. Después de la guerra. Porque él estaba alquilando un departamento por allá por Berazategui, que tenía la habitación de su hija, con su suegra, y él con su esposa en otra habitación, en otro dormitorio, con living comedor, con cocina, con entrada de auto, como me lo decía él. Dice, mirá dónde vine a caer. Dice, a La Boca, en un conventillo, dice, todos juntos en una pieza, y dice, yo, ¿sabés lo que hago? Me voy a la mañana, me quedo hasta mediodía, 2 de la tarde, que la vamos a buscar a mi nena a la escuela, almorzamos y después me vengo a dormir al barco, dice.
Me vengo a dormir al barco para poder estar en el barco y a las 6 de la tarde tomar la guardia de la máquina. Y bueno, y un día digo, pero aguantate un cacho, le digo, vamos a ver si yo ya había empezado con el tema, empezar a golpear puertas, qué pasa con los veteranos de guerra, los funcionarios que no le dan nada, que no tienen una pensión acorde. ¿Ustedes que trabajan? Yo, marino mercante, pero acá hay compañeros, dice, bueno, preocúpese por usted, no por los compañeros. Compañeros, bueno, vino Alfonsín, toda la historia esa, la desmalvinización, y todo eso pegó muy duro, muy fuerte en todos nosotros. Pegó muy fuerte, porque ¿dónde íbamos? Ah, ustedes son milicos. ¿Ustedes estaban con los milicos? Bánquensela, que los milicos... Era eso, así en la cara, sin ningún tipo de posibilidad de poder revertir lo que el tipo pensaba. Claro. En ningún lado, por eso veíamos a los compañeros pidiendo los semáforos. Yo a veces salía, iba a la feria los domingos, así a caminar, a despejar un poco la cabeza, y veía que estaban pidiendo, aparte, el sindicalismo, muchos sindicatos, muchos sindicalistas, utilizaron a los malvineros para que hagan guardia en los sindicatos, de guardaespaldas. Uno de ellos fue Ubaldini. Los peores trabajos, digamos. No, una forma de meterle miedo a qué sé yo a quién era que estaba cuidado por los malvineros, claro, ¿no? Por combatientes de guerra. Claro. Y Ubaldini dormía en la CGT, era soltero Ubaldini, dormía en la CGT y en la escalera de la habitación que iba al último piso de la CGT, ahí dormían 3 o 4 malvineros toda la noche, lo cuidaban. Y tenían armas, y abajo, en la entrada del edificio de Azopardo también. A las 5 de la mañana llegamos con el avión, nos metieron en un lugar en la zona militar de Ezeiza, nos dieron un mate cocido con pan y ahí nos amenazaron directamente. Ni hablen, ustedes no saben nada, no pueden hablar de la guerra. Ustedes llevaron materiales, qué sé yo, bueno, y nada más. Y bueno, y así pasaron los años que no hablábamos una palabra, porque nos íbamos a quedar sin trabajo, porque nos tenían amenazados por un montón de cosas. Y nos hicieron ir al edificio de Libertad un montón de veces. ¿A qué? Y a lavarnos la cabeza. ¿Y qué? A decirnos que no teníamos que hablar, que no teníamos que contar nada, que no sabíamos nada, que bla bla patatín. Toda esa historia. ¿Y por qué habrán hecho eso? Y había que esconder. Al veterano había que meterlo abajo de una alfombra, y si no hablaba, mejor. ¿Por qué? Y justamente porque los milicos lo que menos querían que nosotros contáramos la verdad. Ya se había hablado, ya se sabía de los chocolates que habían aparecido en un kiosco, ya se había cartas que habían aparecido donde no tenían que aparecer, que no habían llegado a Malvinas, el problema de la alimentación de las tropas, etcétera, todo eso se sabía. Se habían hecho las cosas mal, horrible. Eso no querían decir. No, que no se sepa nada. No solamente eso, que no se sepa nada. No podíamos contar nada. Bueno, yo tenía a mi esposa nada más, ¿viste? Entonces, claro, el sindicato, pero en el sindicato, ya te digo, no era tanto tampoco. Había un desconocimiento total de lo que pasaba y nos pasaba. Y bueno, solo, a mí lo único que me quedaba era que me den un barco, que me voy a navegar, que por lo menos... que no me falte la comida, que era el objetivo primordial en ese momento, porque claro, había una gran desocupación, un gobierno que se iba, el otro que venía. En la elección de 1983 estaba en Holanda, ¿no? Ajá. Y también vino el CIDE con unas máquinas filmadoras, nos filmaban. ¿Y usted qué opina del gobierno militar? Nada. No tengo nada que opinar. Que se vayan a los cuarteles, dije yo. Dice, ¿usted qué opina? Dice, parece que va a ganar Alfonsín. Y estaría bueno, digo, el país necesita un cambio. Yo soy peronista, soy del partido peronista, milité en el peronismo, pero creo que en este momento no. Y bueno, se había cerrado la campaña antes de que llegáramos a Hamburgo, que había habido 1 millón de personas en la 9 de julio, medio millón de personas en el Monumento a la Bandera, cerrando la campaña Alfonsín,
y que bla, 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 ese bombardeo que había. Y de ahí pasamos a votar, que no fuimos a votar, nos llevaron la libreta de embarco, los documentos y allá vinieron todo sellado. Digo, ¿quién me tienen que justificar el voto, no que voté? ¿A quién le metieron el voto? ¿Qué sé yo? Nosotros no podíamos ni hablar el mismo día. Sí, yo llegué a las 6 de la mañana, 5:30, 6 menos cuarto, llegaba al puerto, empezábamos a trabajar a las 7 y veo que había un movimiento medio raro. ¿Cuántos meses habían pasado? Mucho tiempo. ¿Un año? No más. Y como había pasado bastante tiempo y no recuerdo bien, no lo tengo bien, no me acuerdo bien, pero yo estaba trabajando en la escuadrilla, debe haber sido como en el 84, por ahí, 84. Entonces le digo al de la prefectura, ¿qué pasó? No sé, hay un suicidado, me dice. Lo primero que pensé fue en Corbalán. El día anterior yo había estado a la mañana con él, habíamos estado tomando mate en el camarote, no quería ir a la casa, no quería ir a ver a la mujer, estaba muy vivo, pero escuchame una cosa, Corbalán. José, escuchame una cosa, ¿por qué no hablas con el jefe de personal? Yo necesito un barco, necesito sacar a mi familia de ahí, donde estamos viviendo, dice, un desastre. Bla, 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 bueno. Y a los pocos días, ese día anterior había estado tomando mate con él en el comedor del barco y me dijo, ¿sabes una cosa? Anoche estuvieron trabajando toda la noche, dice, y hoy no me puedo acostar a dormir porque escuché como martillan adentro de la máquina, estaban arreglando la máquina. Entonces, digo, ¿por qué no te vas a la casa ¿por qué no te vas a tu casa? Digo, ¿por qué no te vas a la Boca? Dice, no, dice, no quiero ir. No quiero ir, no quiero ver más a mi familia cómo está sufriendo, mi mujer, bla, bla. Y ella un poco en su ignorancia lo presionaba también, ¿no? Para decirle, buscate un barco, vamos a alquilar otra cosa en otro lado, no podemos vivir así, mirá de dónde estábamos, a dónde vinimos a caer. Si seguimos así vamos a salir a pedir moneda. Eso le decía la mujer. Ignorante también ella, ¿no? Porque claro, imagínate, la situación nos había superado totalmente. Claro. Y su hijita de 7 años, tenía 7 años la nena de él. Y bueno, ya nos vamos a ir, ya vamos a alquilar algo, ya nos vamos a ir. Porque imagínate, se iba al San Martín y él tenía que esperar que amarre un barco o que se haga un lugar en un barco para que él pueda ir a hacer guardia. Porque le daban, si el barco estaba 10 días en el muelle y se iba a navegar, él se quedaba sin trabajo, trabajaba esos 10 días. Yo iba... Había un médico en Elma que era traumatólogo y yo me había golpeado una mano y iba y le decía, él me preguntaba, dice, che, ¿cómo estás? Y mal, digo, no sé qué me pasa, le decía yo, ¿no? Dice, ¿necesitas días? Sí, no quiero volver a trabajar, digo, la verdad no estoy en condiciones de volver a trabajar. Bueno, quédate 20 días más. Venime a ver tal fecha. Y yo lo iba a ver y a veces, con ese golpe en esta mano derecha, estuve como 3 meses con parte de enfermo. Y de última me dijo, bueno, andate, dice, porque me vas a hacer echar del trabajo. No te puedo bancar más. Dice, pero tenés que ver un psicólogo, tenés que ver algo de eso, dice. Y no se hablaba tanto del postraumático. No se hablaba, no. Bueno, yo me separé en el año 89. Me separé. Había entrado en una crisis muy profunda, muy mal, estaba muy mal. Entonces, bueno, empecé, estaba en el sindicato, estaba en la obra social, ¿no? Y tenía muchas presiones, tanto política como la corrupción que había, impresionante la corrupción que había dentro de la obra social. Y bueno, un buen día dije, me voy. Y me iba a ir, no solo de mi casa me fui, me quería ir a navegar yo, me quería ir. ¿Viste cuando querés tirar todo para afuera? Sí. Y decir, bueno, no quiero más esto. Sí. Pues eso me pasó. No quería más nada, ¿no? ¿Viste? Nunca se me cruzó por la cabeza suicidarme, nunca se me... No, yo quería trabajar. Y yo tenía objetivos.
Dije, me tengo que comprar un departamento, algo tengo que hacer, no puede ser que estemos todavía donde estamos y con todos los quilombos que tenemos y bla, 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 ¿no? Y bueno, y así fue. Bueno, un buen día nos peleamos, mi mujer me echaba la culpa a mí, entre otras cosas, porque no podía tener un hijo, no podía quedar embarazada, no podía tener un hijo, y qué íbamos a hacer, y que venían los años, y que bla, bla, bueno. Y yo medio como me sentí culpable también de la situación y un día me fui, que no va más, ni la ropa fui a buscar, me fui. Me fui a vivir a Claypole, en un barrio muy humilde de Claypole, mucha lata, mucho perro, ¿viste? Mucha basura alrededor, mucha gente con carro, ¿viste? Y yo hablaba y todos abrían los ojos grandes, como diciendo, ¿qué está haciendo este tipo acá? Bueno, y un día me puse a hablar con un muchacho y le dije, mira, me pasó esto. Oh, dice, yo tengo un primo, dice, que es veterano de guerra. Ah, mirá, dice. Bueno, dice, tratá de salir adelante, que sí, de este pozo tengo que salir, acá no me voy a quedar. Y así fue. Con el tiempo empecé a levantar la puntería, y en el sentido de que tenía un trabajo, estaba ocupado, me empecé a ir a un psicólogo, y bueno, y ahí fue donde empecé a remontar de vuelta. Pero vivía allá, a 1 hora y pico de viaje de Constitución, era el fin del mundo, te caías. Entonces, bueno, y con el tiempo me encuentro con un capitán de ultramar, Zucchi, y Pablito Guzbes, que era un enfermero de a bordo, me proponen una idea de comprar un barco pesquero, qué sé yo, que había un crédito, que le ayudaban, esto, aquello, otro, bueno. Y bueno, me enganché con ellos, pero yo siempre tratando de agarrar un barco e irme a navegar, ¿no? Y así fue. Empecé a navegar. Me lo va a cortar todo. Empecé a navegar y, digamos, estuve 1 año sin navegar, 1 año y pico, viviendo en ese barrio. Y bueno, y un buen día me dice un amigo, che, mirá, yo compré un departamentito en el barrio Don Orione, y está vacío, dice, andate a vivir ahí, el único que tenés que pagar la luz y el gas, dice, porque la verdad no quiero que me lo intrusen. Dice, en el piso de arriba vive mi suegra. Y me fui a vivir ahí. Y bueno, ya en un departamento, es como que lo empecé a amoblar, y trabajando, y bueno, y ahí enganché de vuelta, ¿no? La cadena. Fui a ver a amigos que navegaban, a compañeros que estaban en el sindicato, y le expliqué, dije, mirá, mirá dónde estoy. Y este muchacho, este amigo que me había prestado el departamento, también navegaba, entonces bueno, así fue como volví a los barcos, con toda la furia, porque dije, no puede ser que yo me haya caído tanto, no puedo, no. Y bueno, y ahí fue que empecé de vuelta a pedalear, digamos, ¿no? Y a darle para adelante. Y así fue. Ahí empecé a navegar de vuelta y empecé a levantar cabeza. Y aparte yo era como que tenía objetivos todavía, ¿no? Con respecto a los barcos, ¿no? Quiero ir a Japón, quiero ir a la India, todavía a Japón no puedo llegar, y quiero ir, y bueno, y eso fue que también me ayudó muchísimo. Después, eso fue en el año 93, yo estaba navegando y cuando venía de navegar iba a trabajar a la oficina del capitán Zucchi, que él tenía una agencia marítima, entonces yo iba a trabajar a los barcos, a hacer papeles y a depositar la plata que había que cobrarle al barco, a la empresa, iba al banco y bueno, entonces yo, aparte de estar navegando, cuando me quedaba de franco iba a trabajar con el capitán Zucchi. Y ahí fue cuando un 28 de diciembre conocí a mi segunda mujer. 28 de diciembre, digo, no, mirá, estábamos despidiendo el año y yo me iba de saquito blanco,
de punta en blanco, ¿viste? Porque yo siempre fui así, muy pulcro, para vestirme, para todo. Y aún viviendo donde estuve viviendo, yo salía impecable. De camisa. Sí, camiseta, pantalón planchado, zapatito lustrado, ¿viste? Está bien. Siempre. No, por ese lado no. Y bueno, y ahí fue cuando la conocí. Y después que la conocí ese día, el 28 de diciembre, que era el día del cumpleaños de la hermana de ella. Habían pasado como 7 meses que ella me dio una tarjeta, no, dice, llamame si querés, qué sé yo. Bueno, pasaron como 8 meses y la llamé. Ya estaba viviendo en el departamento, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos, empezamos a salir, a charlar, qué sé yo, y bueno, y ahí fue donde nos enganchamos, digamos, ¿no? ¿Y con tu hija? Y con mi hija nació en el 96. ¿Y hablas de lo que pasó con Malvinas? Cuando ella se enteró que yo había estado en Malvinas cuando ella tenía 13, 14 años. Yo nunca le había contado nada, no le contaba porque ella iba a una escuela, ahí en Belgrano, mucho milico había. Muchos hijos, nietos de milicos, de militares. ¿Y por qué iba a esa escuela? Porque vivíamos ahí en el barrio. Claro. Vivíamos ahí, Libertador y Mendoza. Y bueno, en realidad empezamos viviendo con mi mujer en la calle Pasco. No, Pasco y en Estados Unidos y Pasco. Y después nos fuimos a Núñez, a la calle Arcos. Pero ella vivió siempre en Belgrano, en la calle Mendoza. Y bueno, con el tiempo después compró ahí en Mendoza el Libertador y ahora se mudó a Roosevelt y Libertador. Sí, porque hay gente que todavía piensa que estamos todos medio chiflados, ¿viste? ¿Vos Por eso, dijiste que a veces no decís que sos...? no, yo no digo que soy veterano de guerra. Yo ahora estoy hablando con artistas plásticos, plásticas. Ninguno sabe que soy veterano de guerra. ¿Por qué no decís? No lo digo porque enseguida te ponen el sello. Y con no hay que hablar, mira que veterano de guerra, y como muchos veteranos de guerra en Rosario han hecho macana, entonces claro, yo no tendría por qué cargar con ese estigma, sino que por otros actos de otros compañeros que han hecho cosas y que les ha ido muy mal y que han estado realmente muy mal, nos han puesto a todos en el mismo escalón, pero ¿quién se hace cargo de eso? No, enseguida te ponen el rótulo, mira que está medio loco, ¿viste? No pueden creer que un veterano de guerra haya ido a la universidad, aunque no haya terminado la carrera, haya ido a la universidad, sea artista plástico o pintor o escultor. No, eso no está prohibido eso. Pensar que un veterano de guerra haga eso, no, está prohibido. Entonces, viste, vos decís, no, pero mirá, el túnel más importante de Europa lo hizo un veterano de guerra, un ingeniero veterano de guerra. Y van a hacer el túnel más importante de América en la Argentina con un veterano de guerra, el mismo veterano de guerra. Vino, trajo el proyecto y lo está presentando y lo van a hacer. ¿Viste? Por decirlo algo, de Argentina a Chile. Sí. El túnel ese lo va a hacer un veterano de guerra, un ingeniero. Hay una empresa en Europa, una empresa de barcos, que es de un veterano de guerra. Hay una empresa en Miami, que es de un veterano de guerra. ¿Viste? Claro, no miran eso, miran esto que, bueno, mirá, los veteranos de guerra están dando de comer a la gente. Y bueno, algo tienen que hacer, dicen. Así. Sí, y yo me vine a vivir a Rosario porque me hacía muy mal el clima de Buenos Aires. La idea mía era irme a vivir a Córdoba, pero acá tengo 2 hermanos. Y me vine a vivir a Rosario. Lo primero que me enseñó Rosario fue a discriminar. Cómo te discrimina y discrimina a la gente. ¿Viste dónde vivo yo? Yo vivo en un lugar que es, además la provincia no me dio nada, yo lo compré al departamento, pero es un departamento que está hecho por la Comisión de Vivienda de la provincia de Santa Fe. Es un edificio, son 3 edificios que viven gente que está muy bien trabajando en la administración pública, como por ejemplo el jefe ¿cómo es? Jefe de enfermería del Hospital Centenario, policías, uno de ellos es un capo de la regional, está en Rafael. Ayer había un reportaje en el diario del tipo. La esposa es policía, también es comisario, hay otros policías retirados, hay muchachos que han trabajado en la división documentación,
hay maestras, profesores, directores de escuela, directora de escuela, ¿no? Y hay relatos, sí, falta la verdad. Hay algunos no han dicho la verdad. Así como se hundió el submarino ahora, que para mí no se hundió, ¿no? Anda al garete, anda. A 100 metros o 150 metros de profundidad se lo lleva a la correntada, anda a saber a dónde. Debe estar en Australia o en África. Digo, ¿viste? Antes de Malvinas, ¿por qué compraron 5.000 millones de dólares en armas y dónde estaban las armas? Si las armas que le dieron a los colimbas se doblaban así como un escarbadiente, las bombas no explotaban, las granadas no explotaban. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿De dónde están los 5.000 palos que se gastaron? Y falta eso, falta la verdad. Armamento que trajeron que no andaba, aviones que trajeron sin repuesto. Y bueno, eso es para empezar, ¿no? Sí. Y después la otra parte, ¿por qué las Fuerzas Armadas se lavaron las manos con todo? ¿Por qué las Fuerzas Armadas se lavaron las manos con todo? Bueno, ahora vemos el resultado, ahora a tanta distancia, vemos los familiares de la gente del submarino, a tanta distancia como han quedado, quedaron como quienes, como nosotros. Mentidos, les mintieron. Los engañaron, los estafaron moralmente, le hicieron creer cualquier cosa. Un día decían una cosa, otro día decían otra. Bueno, en Malvinas pasó lo mismo. Ir a golpear una puerta en aquellos años. Yo me acuerdo que fui a golpear la puerta al intendente de la ciudad de Buenos Aires, se llamaba Del Chopo, que fue el que reemplazó al militar que estaba en la intendencia de Buenos Aires, que se llamaba Cacciatore. Fue la transición, ¿no? Se fue Cacciatore, vino Del Chopo, entregó Del Chopo a la autoridad electa, ¿no es cierto? Bueno, no, ¿y por qué lo fui a ver? Mire, yo soy marino mercante, gano, estos son mis sueldos, qué sé yo. Yo llené una planilla para que me den un departamento, que me den una mano, estoy alquilando, a ver si puedo salir adelante, necesito eso, bla, bla. No, dice. Tiene que reunir el puntaje, me dijo. El puntaje era que tenía que estar casado, tenía que tener hijos, si tenía algún hijo minusválido o con problemas de salud, sumaba. Si tenía a mi suegra viviendo conmigo, sumaba. Si mi mujer era media estúpida, sumaba. O sea, no era importante que fuera veterano de guerra y que estaba en la lona y que... No. Sumaban todas otras cosas, menos que fuera veterano de guerra. Bueno, después de tanta presión hubo una ley que salió para la vivienda donde decía que el 5% de las viviendas que se construyeran en el país se la daban a los veteranos de guerra. Sí, un modo de reconocimiento para aquellos que estaban en lugares más donde se centralizaba el poder. A eso sí, había que sacarlo de alguna manera rápido, que no moleste, pero vos imaginate, gente de Salta, de Jujuy, de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de San Juan, allá en la precordillera, los de La Rioja, allá en el fondo, los de Neuquén, que primero eran veteranos de guerra y ya venían discriminados, porque muchos de ellos eran descendientes de mapuches, ya venían discriminados, y encima veteranos de guerra. ¿Cómo te sacás el sallo ese? ¿Cómo te sacás ese peso? Imposible. Entonces ahora, viste, armas pesadas y andan con gomera los pobres tipos. ¿Viste? Entonces vos decís, no, pará. Sí, los procesos de estigmatización. Sí, claro, y funcionan, pero perfecto. Sí. Y aparte, bueno, toda esta casta de periodistas que tenemos en el país, que primero hablaron mal de los veteranos de guerra, ¿no? Y ahora hablan mal de los mapuches y el RAN, y que tienen armas de destrucción masiva como la tenía Saddam Hussein, y lo terminaron sacando de un pozo negro, Saddam Hussein, que iban a matar, y la batalla, la madre de todas las batallas. Bueno, con los mapuches está pasando lo mismo. Y con nosotros, a nosotros directamente, imagínate. Íbamos al hospital naval, hoy vas al hospital naval, decís soy civil, veterano de guerra, y vas el último de la cola. ¿No? Hoy, a 35 años. Mirá que hemos presionado a 35 años. Por eso yo me tengo que hacer atender en Buenos Aires y voy al hospital italiano. Si hay algo que tengo que agradecer,
al hospital italiano. En un lugar muy complicado, porque todavía siguen diciendo que nosotros estábamos con los milicos. No, pero ustedes estuvieron todos con los milicos, secuestraron y mataron. Y los milicos tampoco te reconocen. Entonces no hubo lugares a lo mejor donde poder contar todas estas historias, ¿no? No hubo lugar donde contarla, no hubo lugar que te comprendieran, que te atendieran, que te dieran una mano. No hubo lugar para nada, porque no había para el veterano de guerra no había presupuesto. Y cuando hubo un presupuesto, como por ejemplo el del PAMI, bueno, este año tomaron el PAMI y le dijeron en la cara, de los 800 millones de pesos que teníamos como presupuesto en el PAMI, se robaron 600. Y el tipo que se acaba de ir del PAMI, porque le entregó otro director, sigue diciendo que el otro gobierno se robó todo. Pero escúchame, nosotros vamos... Y así sucesivamente todo. Sí. Así sucesivamente todo. Le vamos tirando la pelota al otro, el otro que se fue y el otro. Y los veteranos de guerra seguimos dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Más allá de que también hay una cosa que debo reconocer. Yo tuve siempre la voluntad de quererme curar. O por lo menos dilucidar la situación como para poder decir, bueno, basta de ponerte el dedo en la nariz en el cine, ¿viste? Sí, sí, sí. Hace algo como para que, bueno, me dediqué al arte, soy muy solidario con mis vecinos, nunca hice un trámite para pagar, ni menos de luz, ni menos de gas, ni menos de impuestos, no. Siempre me solidaricé con mi vecino que trabaja y voy a pagar igual. Y fui y pago igual que ellos. Nunca hice un trámite de eso, ¿no? Yo encuentro veteranos de guerra que andan armados todavía. Y como una broma, te sacan el revólver y te apuntan, te la doy, me dicen. Andan armados. Sí. ¿Viste? Entonces, otra cosa que yo he dicho que ha sido muy dura y que me lo han cuestionado, digo, el veterano de guerra es un cacho de carne con un 0 kilómetro. Está mal vestido. No tiene libro en la cabeza, no se quiso curar. Tiene plata, se moviliza. Me lo dijo un funcionario, tienen plata, se movilizan, son peligrosos y además se esconden detrás de una enfermedad que no tienen. Me dijo el funcionario, ¿cómo que no tienen? Usted no sabe lo que es el postraumático, está en una guerra, bla, bla, bla. Vos sos un charlatán, le dije. Vos sos un charlatán, un cara dura, no podés estar sentado ahí atrás, robándole la plata al Estado. Es un modo de empezar a entender qué fue lo que pasó, cómo estamos pasando, y en algún momento alguien va a decir realmente... cosas y vamos a estar todos muy viejos, muchos no vamos a estar o no estaremos ninguno y bueno, porque de todas las historias se va a terminar diciendo o se va a terminar sabiendo la verdad, porque uno va a decir una parte, el otro va a decir otro va a dar un dato, entonces y después todo eso se va a ir complementando, se va a ir juntando y más o menos va a quedar todo en un solo relato, pasó esto y... Lo que no vamos a poder tener bien sabido qué pasó con los militares. ¿Por qué la guerra? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué hicieron? ¿Por qué se volvieron tan ricos algunos? Ganando menos que un policía y viven en departamentos de $1 millón. Y esos tipos nos cerraban la puerta en la cara. Entonces, ¿viste? Es decir, pucha. Por eso yo tengo siempre... un gran respeto por lo que fui yo, un trabajador. Yo fui un obrero y por los obreros yo tengo mucho respeto porque sé lo que han sufrido, sé lo que se sufre, sé lo que es estar al lado de la máquina o en el trabajo y llegar a tu casa y decir, mañana cobramos, ¿y para qué? Pues no te alcanza la plata, hay un montón de problemas, ¿viste? Yo tengo mucho respeto por la gente, por eso yo nunca hice un trámite por ir a pagar una cosa más barata. Por ser veterano de guerra, jamás. Y está bueno. Me cabe en la de la ley, ¿no? Sí le dije a los muchachos de acá de Rosario, cuando manden la nota para pedir que a los veteranos de guerra le den la socio vitalicio, ¿no? Bueno, que me nombren no socio vitalicio de Rosario Central, aunque soy hincha de Boca, pero bueno. Me hice socio para ir a la cancha. Yo. A veces yo hablo y cuento cosas y a lo mejor mañana o esta noche me estoy cuestionando ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije aquello? Pero justamente porque me van refrescando la memoria, me van diciendo cosas y me dan... Sí, que
Y el proceso de que, rememoración es así. sí, que todos los veteranos de guerra en algún momento se terminen juntando, uniendo, que no se siga atomizando el movimiento, que sigamos pensando que el objetivo es uno solo, era recuperar las Malvinas, que el objetivo siempre ha sido luchar y pelear por la patria desde todos los puestos, porque no fue un luchador el que solamente pulsó un fusil para tirarle a un enemigo, sino aquellos que fuimos a trabajar, que estábamos trabajando, que no teníamos nada con qué defendernos, que solamente teníamos el casco, los zapatos de seguridad y el mameluco, no teníamos armas, no teníamos nada. Entonces, bueno, que estemos todos en un mismo plano, que estemos todos en un mismo plano. Yo no discuto con iguales, siempre se lo digo, ¿no? Yo no discuto con iguales de política, porque los dos tenemos una historia completamente distinta. Yo tengo una historia de lucha, de militancia, de peronismo, sindicalismo, etcétera, etcétera. Y vos viniste de la guerra con 18 años y nunca militaste en nada, no hiciste nada. Conocés lo que te dijo tu viejo, trabajaste porque, o sabés por lo que te contaron, pero muchos veteranos no han trabajado nunca. Pero no, porque no le daban trabajo. Claro, sí. Y tuvimos en el movimiento de veteranos, tuvimos traidores también, que le entregaron a la UIA los 14.000 nombres de todos los que estaban en Malvinas. Entonces, claro. ¿Qué íbamos a conseguir trabajo? ¿A dónde? Sí, un grupo muy heterogéneo. No, y no, nos traicionaron mal. Sí. Así que bueno, eso era todo.